diverso, conflictivo. Todo lo que estuvimos compartiendo recién da cuenta de cómo el conflicto forma parte de este mundo social. Y nos planteamos el desafío de cómo nosotras, como adultas y ustedes como futuras docentes, sean capaces de complejizar su mirada sobre este ambiente para luego plantearnos la pregunta acerca de cómo convertirlo en objeto de indagación para las niñas y los niños del nivel inicial. Y ya estábamos puestas en este punto del recorrido, de plantearnos de cómo convertir este entramado que es inabarcable para los adultos y mucho más para los chicos del jardín en objeto de indagación. Y una primera cuestión que planteábamos en el encuentro pasado y en el trabajo práctico que realizaron para hoy tenía que ver con cuáles son aquellos criterios que nos pueden permitir fundamentar la selección de ciertos recortes, de ciertos contextos. Como el ambiente en su totalidad es inabarcable, es necesario seleccionar ciertos recortes que permitan que los chicos puedan mirar en profundidad, renunciando a la exhaustividad, pensando en que los chicos van a seguir enriqueciendo su mirada a lo largo de toda la escolaridad. Y en el nivel inicial nos proponemos que puedan enriquecer, ampliar y muchas veces organizar los conocimientos que ya tienen por el hecho de ser sujetos sociales. Entonces, en el encuentro virtual de hoy vamos a plantear dos momentos. Por un lado vamos a compartir el análisis de la propuesta didáctica que tenían para analizar para hoy, de la pizzería, que en algunos casos les planteamos en el trabajo. Esto lo vamos a retomar en el encuentro virtual. Cualquier pregunta es el momento para ir generándola. Y a la vez vamos a avanzar un pasito más, porque hasta ahora venimos planteando qué criterios nos permiten fundamentar y decidir cuáles son los mejores recortes, estas parcelas del ambiente para convertirlas en objeto de indagación y poder elaborar propuestas didácticas para que los niños y las niñas puedan conocer estos recortes del ambiente. La segunda pregunta que nos vamos a plantear hoy es cómo seleccionar aquellos contenidos, ¿sí? Es decir, la pregunta acerca de qué queremos que los chicos aprendan a propósito de estos recortes del ambiente que vamos seleccionando. Pero quedémonos un ratito más sobre los criterios de selección de recortes. ¿Les parece entonces que hagamos una puesta en común de cuáles son, puedo tratar de hacer esa idea de armar como un, ¿cómo se dice? Un pizarrón con una hoja en blanco para ir escribiendo para que quede claro. Compartir. Sí, hay que poner o compartir pantalla o hay otra opción que dice pizarra. Ah, eso es en más opciones. En los puntitos, en los tres puntitos, arriba dice pizarra. Sí. Se abre y tenés que poner... No encuentro pizarra. En los puntitos arriba de todo. Acá arriba, muy bien. Se te abre una hoja en blanco. Iniciar una nueva pizarra, ahí voy. Eso, y ahí tenés, hay que buscar la opción del texto para poder escribir. Ah. Ahí ustedes están viendo, no tengo que poner compartir. El tema es cómo, ¿lo querés hacer vos, Nati? Así yo no pierdo tiempo con esto. Gracias. Entonces, ¿qué criterios ustedes estuvieron, ahí la que quiere, o escribe en el chat, o va planteando, qué criterios tuvieron en cuenta para analizar este recorte, el de la pizzería? ¿Ahí se ve la pizarra? Por ahora no. Dice Natalia, no, profe, compartido. Sí, adelante. ¿Qué criterios tuvieron en cuenta para analizar la propuesta, esta primera propuesta que leyeron de la pizzería? Bueno, nosotras con Mica hicimos el de la complejidad primero. Bien, bien. Es decir, acá Lucila dice, conserva la complejidad. Tratemos de detenernos un poquito en fundamentar qué quiere decir que este recorte, pese a ser un recorte, porque es la pizzería, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es capaz de retener la complejidad? ¿Cuál es la complejidad
que se da cita en torno de este recorte. Antonella, ¿querés plantearlo vos o la que quiera? Sí, no hay problema. Si quiere, leo lo que pusimos, que es cortito, que pusimos Dale. que si bien la pizzería es un lugar el cual los chicos por lo general conocen, en esta actividad se mantiene la complejidad, ya que se adquieren nuevos conocimientos que no se reconocían solo para la perspectiva que tenían, sino como dónde se compra la pizza o los elementos que se usan, los ingredientes, la diferencia de masas, que hay una de las actividades que las realizan, la disposición o los requisitos del espacio del local, que también cuentan cómo se sientan a comer la pizza, o que algunos chicos estaban encargados del mostrador. Bien, Y también fíjense, sí, perdón, sí, Antonella. no, la manera de promocionarla, que decían. Bien, fíjense todas las relaciones que está dando cuenta Antonella, ¿no? Entonces, fíjense que por un lado, cómo se da cita, el conjunto de relaciones que da cuenta de esta complejidad, que tiene que ver con la organización del espacio, con los materiales y herramientas que se requieren para el funcionamiento de la pizzería. No. Los trabajos. ¿Qué otras? El modo de, decía Antonella, de publicitar, ¿no? Y el tema del delivery, que también tiene que ver con cómo se vende, ¿sí? La organización de la venta, ¿sí? Se dan cuenta que no es que solamente se toma en la pizzería, se vende pizza, ¿no? Sino que hay un entramado de relaciones, la organización del espacio, de los materiales, las herramientas, los trabajos, ¿sí? ¿Se dan cuenta que apunta a esta idea de complejidad? Bien, Antonella, ¿hay alguien que tiene dudas respecto de esto? Si no, Antonella planteó otro criterio cuando trataba de explicar. ¿Qué otro criterio más? Sí, Luciana, adelante. ¿Qué otro criterio más? Eso justo iba a decir, que es como ver lo conocido con otros ojos también. Bien, o sea, acá tenemos como criterio mirar lo conocido, ver lo conocido con otros ojos, ¿sí? O complejizar la mirada. O sea, partimos de la hipótesis de que se trata de mirar lo conocido con otros ojos. Es decir, partir de la hipótesis de que para los chicos es un recorte, es un contexto conocido y se trata de ampliar la mirada. Por supuesto que esto es algo muy relativo a los distintos grupos sociales. No sé, en un jardín rural, probablemente los chicos no conozcan la pizzería. O para muchos chicos, y acá en esto hay que ser cuidadosos, porque muchos chicos conocen la pizza, pero no necesariamente conocen la pizzería. Funciones. Fíjense que la maestra empieza planteando una encuesta para ver dónde compran la pizza, ¿sí? Entonces, podríamos decir que parte de esta hipótesis y podríamos decir que tal vez se trate del contrario, de acercarlos también a algo desconocido. A veces pasa que para todo, o sea, hay que pensar que siempre para alguno por ahí es desconocido. Estamos pensando en para la mayoría. Lo que hay que pensar es que estos dos criterios son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que o yo armo una propuesta con la hipótesis de que se trata de mirar lo conocido con otros ojos, o armo una propuesta con la idea de que es un recorte desconocido, porque es distinto como yo voy a ir diseñando las actividades en un caso o en otro. Esto lo vamos a ir viendo. Pero en este caso la mayoría planteó en sus análisis que se trata de mirar lo conocido con otros ojos. Gracias, Nati. ¿Qué otro criterio más tuvieron, les parece que se tuvo en cuenta para elegir este? Melina dice, es que enriquezcan la posibilidad del juego dramático. Perfecto, ¿sí? Es esta articulación entre el juego y la indagación. Les hago una pregunta. En esta propuesta, ¿los chicos arrancan jugando o arrancan indagando? Arrancan indagando. Entonces, fíjense que la relación es entre la indagación y el juego. Entonces, si arrancan indagando, ¿qué diríamos? Que la maestra se plantea como hipótesis para su grupo, que para los chicos, ¿es un recorte cotidiano y conocido o es desconocido? Desconocido. Es desconocido, ¿sí? Porque si yo estoy segura que los pibes conocen la pizzería, les propondría que larguen jugando, porque tienen saberes para poder jugar. ¿Se entiende esta? Profe, le hago una pregunta. Claro.
Nosotras con las compañeras ahí pusimos los dos, o sea, mirar lo conocido con otros ojos, hicimos una barrita, aproximarlos a contextos desconocidos. Porque en la propuesta se aclaraba que algunos conocían la pizzería, seguramente no el proceso de elaboración, pero que otros no conocían la pizzería. Por eso nosotras pusimos los dos. Perfecto. Pero, correctamente, ¿se puede poner los dos o siempre tenemos que ir por uno o por el otro? Como les decía la vez pasada, lo importante es cómo ustedes lo fundamenten. Si vos lo estás fundamentando de esta manera, parten de la idea de que para algunos es conocido y para otros no, si está bien fundamentado, en ciencias sociales no hay un bien o un mal. Lo importante es la fundamentación, ¿se entiende? Perfecto, gracias, Entonces, profe. ¿sí? Bien, ¿qué otro criterio más les parece que se tuvo en cuenta en esta propuesta? Gusto del docente. ¿Hay algún modo de inferir que a la maestra le gustaba esa propuesta? La propuesta no nos permite conocer ese dato. Exacto, entonces podemos hacer un listadito de los criterios que no se tuvieron en cuenta, ¿sí? En este caso no sabemos, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay algún otro criterio más que se tuvo en cuenta o que no? Y entonces también los vamos planteando. El espacio y las herramientas. El espacio físico, ese la vez pasada no lo vimos, pero aparece en los materiales. En este caso, la pizzería coincide con un espacio físico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos lo fundamentan porque hacen una salida. No necesario, lo que coincide con el espacio físico no es la salida, sino el recorte. El recorte, al ser la pizzería, coincide con un espacio físico. Fíjense que un recorte podría ser los cuidados, pensemos en lo que nos planteó la vez pasada del consultorio odontológico Nati, ¿sí? En ese caso el consultorio odontológico coincide el recorte con un espacio físico. Pero yo podría armar una propuesta que tenga como recorte los cuidados necesarios para tener la boca saludable. ¿Sí? Y fíjense que en ese caso el recorte no coincide con un espacio físico. Yo puedo ir al consultorio odontológico a preguntarle al odontólogo, pero no coincide, ¿sí? Entonces, le ponemos ahí, Nati, que el criterio es que coincide con el espacio físico. Alguien estaba diciendo que está contextualizado, ¿sí? Otro criterio es que está contextualizado, que permite, dice Melanie. Algunas no estaban de acuerdo con eso, ¿sabes, Melanie? Ponían que no está contextualizado porque no daba cuenta en la propuesta una pizzería en particular, ¿sí? Sí, profe, disculpe. En ese caso yo como que quedé medio ahí también pensando, porque es como que cuando yo lo leo es como que habla de las pizzerías como si serían todas iguales. Y es como que ahí no entendí bien y yo opté por poner que no se contextualiza porque no habla de una en particular. Me parece que las dos lecturas son correctas y en realidad es más correcta la tuya, ¿no? Si, por ejemplo, algunas chicas en los trabajos finales han armado una propuesta sobre la pizzería Banchero, ¿la conocen en La Boca o Los Campeones? ¿Sí? O no sé si alguna conoce alguna. Campeones, sí. Bueno, yo hice de Banchero para didáctica. Bueno, entonces, en el nivel. Pensemos, ¿qué características tiene esa pizzería en particular? A ver si, Estefanía, podrías comentar un par, para darnos cuenta de cómo sería el recorte de la pizzería contextualizada. ¿Qué característica tendría esa pizzería? Primero que nada, que hacen una pizza en especial, o sea, la fugaza con queso. Perfecto. No sé, es muy popular para los turistas, para la gente que viene a la cancha, que capaz no es del barrio. Perfecto. Tiene una historia muy particular, ¿no es cierto? También. Sí. Y ha tenido cambios y permanencias a lo largo de la historia. Perdón, profe, me surgió una duda. ¿Puede ser que también una de las características, haciendo referencia a esto de lo que estamos hablando, sea la fachada de la pizzería en sí también? Claro, que tiene ciertas características diferentes, o por ejemplo, yo no sé si tiene o no delivery, bueno, tiene ciertas particularidades que uno no puede decir que las pizzerías universalmente son de un modo.
sino que el Claro. Banchero es diferente a si tomo... Te habla de una pizzería, de determinada pizzería. Claro, si tomo Ubis, por ejemplo, ¿no? Que es una cadena y que hacen esa pizza finita que venden mucho, barato, que saca... Bueno, tienen un modo de producción y de venta muy diferente a la atención de Banchero, ¿se entiende lo que digo? Si tienen para comer en el local o no. Bueno, hay muchas particularidades. Y en este caso, la contextualización en tiempos de pandemia, por ejemplo, habría que trabajar que hay que comer en la vereda, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos de contextualización, de cuáles son esas características particulares. Y yo creo que tiene razón Melina, que no está del todo contextualizado esta propuesta. Como si lo estaba, la que analizamos la vez pasada del consultorio odontológico del papá de Nati. Correa me parece que tiene muchos problemas, que se sube y se baja, pobre, ¿no? No sé. Bien, ¿qué otro criterio más les parece que se tuvo en cuenta? Saberes de la comunidad. Recuperar los saberes de la comunidad. Bien, y acá me gustaría hacer una diferencia porque algunas se confundieron. En este caso, fíjense cómo se recuperan los saberes, ya voy Luciana, de la comunidad, ya sea del maestro pizzero, de los saberes de las familias que amasan pizza, ¿sí? Pero algunas quisieron poner esto y pusieron las relaciones con otras instituciones, ¿sí? Una cosa es que una propuesta sea capaz de recuperar los saberes de la comunidad, de lo que los grupos familiares, los vecinos o en este caso la pizzería, diríamos, ¿sí? Tiene distinto a que la propuesta intente establecer relaciones con las instituciones de la comunidad, como por ejemplo en el caso que vimos en la vez pasada del consultorio odontológico del papá de Nati, que en la medida en que los chicos más conocían el consultorio, el jardín establecía relaciones entre el consultorio como institución social o espacio social y el jardín. Sí, Luciana, adelante. Sí, ¿qué otro criterio era el de establecer similitudes y diferencias que había? Porque después se traslada a la sala y la señorita le hace hacer distintas masas de pizza, fijarse si una con levadura, la otra no. Vos bueno, ahí los estás justificó por eso. ubicada ya en otro problema, que es lo que vamos a ver en un minutito, que tiene que ver con la pregunta acerca de qué espero que los chicos aprendan, ¿sí? Ahora vamos a ir a eso. Pero en principio estamos pensando en qué criterios tuvimos en cuenta para elegir este recorte, que pese a ser un recorte que conserve la complejidad, estamos intentando que los chicos miren algo que pensamos que es cotidiano y conocido. Acá aparece Melanie, vos también, Melanie, ya estás poniéndote en pensar los contenidos. Conserva esto, que ahora lo vamos a plantear en el segundo punto, ¿sí? Profe, genera nuevos intereses. Bien, miren cómo se nota que Raquel ya cursó la materia. Muy bien, Raquel. Fíjense que en este caso, en principio, no sabemos si los chicos sienten un especial interés genuino por la pizzería. Y en este caso, estaríamos apostando a construir o a generar nuevos intereses, ¿sí? Generar nuevos intereses. Bien. ¿Hay algún otro criterio que les parezca que se tuvo en cuenta o alguna pregunta que les haya quedado picando a partir de los comentarios que les hicimos, algo que no haya quedado suficientemente claro? Si no, me gustaría plantear como la segunda pregunta, que algunos de ustedes ya empezaron a avanzar con eso. ¿Vos te animás? Sí. ¿Puede ser que otro criterio sea el de trabajo en red? Es lo que acababa de explicar recién, ¿no? Que más que el trabajo en red, en este caso, porque no se espera trabajar en red con la pizzería, ¿sí? Sino hacer una articulación entre las salas en un momento... Claro, pero
qué bueno que lo volvés a decir. Cuando planteamos el trabajo en red, no estamos pensando en el trabajo de articulación entre las salas cuando se invita a una sala a jugar. Ahí eso es más una articulación al interior del jardín. Estamos hablando de articulación en red cuando en la medida en que los chicos más conocen un recorte del ambiente, hay un mayor trabajo en red entre el jardín y esa institución. Les voy a poner un ejemplo. Si ya se los conté, me dicen, porque ya estoy como Mirta Legrand, que me repito todo el tiempo. Una vuelta trabajamos en una sala de 5 para conocer cómo funcionaba un hogar de abuelos. Se los conté, ¿no? Un hogar de abuelos del barrio. Entonces, ellos conocían y analizaron todas las semejanzas y diferencias entre las actividades que hacían los abuelos en el hogar y las que hacían ellos en el jardín. Y a partir de conocer qué hacían los abuelos, ellos empezaron a pensar qué cosas del jardín ellos les podían aportar para los abuelos. Y a la vez los abuelos pensaron qué de lo que ellos hacían en el hogar podían aportar al enriquecimiento de las actividades del jardín. Entonces ahí, como en la medida en que los chicos más conocen ese hogar de abuelos, más enriquecen esa interacción entre esas dos instituciones. ¿Se entiende esta idea de, en la medida en que más conozco, más interactúo? Lo mismo pasa, vamos a analizar una propuesta con el centro de salud. En la medida en que los chicos más conocen el centro de salud, hay una mayor interacción entre esa institución social y el jardín para enriquecer la salud de los chicos. ¿Se entiende? No estamos hablando de la interacción entre las salas. ¿Quedó claro? Qué lindo. Profe, yo una duda. Sí, Trabajo en red sería con un solo local, a partir de uno solo, o a partir de 2 locales, o sea, en este caso la pizzería, ¿no? Por eso digo local. Claro. No, sería con otra organización social, ¿sí? Como esto que les estoy diciendo, el centro de salud, o sea, el jardín y el centro de salud, el jardín y el hogar de ancianos, el jardín y el consultorio odontológico, pero el eje ahí está puesto en que en la medida en que los chicos más conocen esa organización social, esa institución social, eso hace que haya mayor interacción y enriquecimiento mutuo entre el jardín y esa institución. ¿Sí? Por ahí son instituciones sociales. Exacto. Más que comerciales, ¿no? Instituciones de bien público que puedan aportar mutuamente. Exacto, Mari. La sociedad de fomento, un trabajo que hicimos con la historiadora del barrio, con Nati, que ya Nati les va a contar, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Porque no es que conocer más la pizzería, ¿qué le aporta al jardín como institución social? ¿Se entiende? Que le regalen unas pizzas, que está bueno, sí. Pero, ¿sí? A eso me refiero. ¿Sí? Y última consulta. Sí. Cuando es un deseo genuino, si no está, digamos, en este caso no está dicho, tal vez, pero si hubiese dicho, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que planificar y escribiríamos que si es un deseo de los niños que nos comentan cada día, no sé, ahí ser. Sí sería, o sea, una vez que listo. Recupera, vamos a analizar una propuesta dentro de poquito sobre juegos y juguetes donde está clarísimo que ahí se recupera ese interés genuino de los chicos. Sí, Mari, vos querías plantear algo. No, que pensaba también que, pensando en este ítem del interés genuino de los chicos, que por ahí también puede partir de que le preguntemos qué quieren saber del mundo social, ¿no? ¿Qué quieren conocer? Y a lo mejor trabajar eso previamente, qué sé yo, pensaba, si yo salgo a dar una vuelta por el barrio y después les pregunto, ¿y qué les gustaría conocer de lo que vieron, no? Pensando en qué quisieran ellos desde una pregunta del docente hacia ellos. Ahí también, trabajar ese interés es que a partir de nuestras propias preguntas que pueda surgir de parte de ellos. Si no, en general nosotros aportamos a enriquecer esos intereses, más que a responder a los intereses genuinos. Buenísimo, gracias, profe.
Bien. ¿Queda alguna pregunta o podríamos plantearnos la segunda pregunta que tiene que ver con, una vez que elegimos un recorte, en este caso la pizzería, aparece una segunda pregunta que tiene que ver con qué es lo que yo, como docente, espero enseñar, o dicho en otros términos, qué es lo que espero que los chicos aprendan. Yo puedo elegir un mismo recorte y a una sala de 3 seleccionar ciertos saberes para ser enseñados y en una sala de 5 otros diferentes, ¿sí? Es decir, la pregunta acerca de qué me propongo enseñar. En algunas respuestas ustedes ya fueron incluyendo esto. Podemos tratar de responder en principio con lo que ustedes piensan. ¿Qué les parece a ustedes que en esta propuesta el maestro espera enseñar para cumplir con ese propósito de que los chicos puedan enriquecer su mirada sobre este contexto, la pizzería? ¿Qué dirían? Ahí como se les ocurra, incluso Melanie ya estuvo planteando ahí. Y como uno de los intereses de la comunidad, como uno de los criterios que habíamos puesto. ¿Pero qué esperaríamos que los chicos aprendan sobre la pizzería? Sería la pregunta. Que conozcan... ¿Cómo es la pizzería y cómo se organiza? Bien, cómo se organiza. Los diferentes tipos de trabajo. Exactamente, los distintos tipos de trabajo y necesarios para que la pizzería funcione, como el maestro pizzero, los mozos, el delivery. Bien, cómo está organizada. ¿Qué más? El uso de recetas, ¿puede ser? ¿Cómo? El uso de recetas. ¿Cuáles son las recetas y que usa el maestro pizzero? Sí, ¿qué más? Acá está planteado, Melanie decía, cómo elabora la pizza, ¿no? ¿Cuáles son los insumos que necesita, las herramientas? Ustedes habrán visto que en esta propuesta es una propuesta de articulación con naturales y esa actividad del amasado con distintas características es una actividad de naturales, que en este caso la vamos a dejar un poquito de lado. Bien. ¿Algo más les parece que se enseña? Para mí, ¿cómo funciona el local? O sea, ¿de dónde sale esa pizza? ¿Cómo? Exactamente, cómo se organiza. ¿Sí? ¿Quién la hace? ¿Y cómo viene en la caja? ¿Y por qué la de casa no está en caja? Entonces, tenemos que ver con cómo se fabrica, cómo se vende. Bien. Lucila, cuando decís responsabilidad, ¿qué te referís? La responsabilidad de cumplir con el trabajo, los pedidos. Con todas las normas. Bien, claro. esto es importante, que tiene que ver con, para que un local, sobre todo gastronómico, pueda funcionar, tiene que cumplir con ciertas normativas, ¿sí? Bien. También, profe, que ellos puedan, ¿cómo lo puedo decir? Puedan conocer, viste que cuando empieza la propuesta, ella manda como una notita a la casa a ver cuál es la pizza que más ellos comen, si es la que se hace en casa, si es la que se compra en el supermercado. O sea, cómo se obtiene la pizza, exactamente. Exacto. Bien, bien. Pero Ana, te hago una pregunta. La historia de la pizza. Es cierto que sobre el final hay una actividad. Bien, bien. Hay como alguito acerca de la historia de la pizza. Sí, me había olvidado. Bien. Fíjense, todo esto que ustedes están indicando tiene que ver con aquello que yo espero que los chicos aprendan sobre la pizzería, ¿sí? Que uno podría decir que con sala de 5 les puedo plantear algo sobre la historia de la pizza, pero este es un contenido que en sala de 3 no había. Es decir, que aquellos contenidos que selecciono tienen que ver con la edad con la que estoy trabajando, con las características del grupo, ¿sí?
Y fundamentalmente la selección de contenidos lo que marca es un cierto caminito, ¿sí?, que yo voy a elegir para recorrer con la sala con la que esté trabajando. Si les parece, podemos ver el PowerPoint que teníamos para hoy, Nati, ¿te parece? Sobre la selección de contenidos. Fíjense que acá Profe, tenemos... no, mil sí, disculpas, me tengo que ir a comer, bueno, y ahora veo si sí me puedo conectar. Listo, y si no queda grabado el Zoom. Si no queda grabado Buenísimo, el gracias. Zoom. Gracias, profe. Gracias, chicas. Suerte, cuídense. Bien, entonces, a la hora de seleccionar los contenidos, ustedes, las que ya tienen mayor recorrido en la formación, los deben tener en claro, es que a nivel nacional, ¿sí?, el país tiene algo que se llama los NAP, los núcleos de aprendizajes prioritarios, que son ciertos contenidos que el Ministerio de la Nación elabora con acuerdo del Consejo Federal, ¿sí?, que son como esos contenidos prioritarios, en otros momentos se llamaron básicos, comunes, que debieran ser contemplados en cualquier provincia, en cualquier jurisdicción del país, de la Argentina, donde se esté enseñando. Con ese paraguas, con esa idea, ¿sí?, de esos contenidos prioritarios, cada jurisdicción elabora su propio diseño curricular, que son los contenidos a ser enseñados. Acá nosotros tenemos un problema, o yo tengo un problema para ser más clara, y es que la Ciudad de Buenos Aires durante muchos años tuvo un diseño curricular del año 2000, y tuvo otros previos, y el capítulo de Ciencias Sociales, bueno, yo fui autora de ese capítulo, que me parece que es importante que ustedes sepan eso para, bueno, como siempre decimos, explicitar el enfoque. A principios del año pasado, o justo antes de la pandemia, a fines del 19, se dio a conocer un nuevo diseño curricular, y muchos profesores no estamos de acuerdo con el enfoque pedagógico de ese diseño. Entonces, la decisión que tomamos, muchos profesores, las que cursaron naturales, ya lo vieron con Claudia Serafini, nuestra idea es en principio compartir con ustedes el diseño curricular del año 2000 para que ustedes lo conozcan, y después vamos a intentar mostrar o fundamentar algunas, cómo es el diseño curricular que está en vigencia ahora, ¿sí?, y cuáles son las diferencias que tenemos con él. Pero en principio que conozcan el del 2000 para saber en qué consiste ese cuestionamiento. Vamos, Nati, un poquito para abajo para plantear cuáles son los bloques de contenidos. Vamos, todo esto ya lo vimos, y entonces estamos acá de la selección de contextos a la selección de contenidos, ¿sí? Podemos decir que, como decíamos en un comienzo, la enseñanza de las ciencias sociales y las naturales, pero en este caso las sociales, el eje no está puesto en la enseñanza de la disciplina. Yo no espero que los chicos conozcan los conceptos disciplinares, sino que los contenidos ayuden a organizar, a analizar el ambiente. Raquel, ¿te puedo pedir que te silencies, que se acopla el sonido? Gracias. Vamos una filmina más abajo, Nati. Todo esto ustedes lo tienen en el material, ¿sí? Y entonces vamos una filmina más abajo. Podemos decir que, dale, sí. Vamos un poquito más abajo, así les presento los bloques de contenido directamente. Podemos decir que estamos pensando en cómo se organizan los contenidos de indagación del ambiente social y natural según el diseño curricular del año 2000. Ustedes fíjense que hay algunos bloques que son específicos de naturales, que en este caso es el de las animales y plantas, que no lo vamos a considerar en la materia, lo ven con Claudia Serafini.
Hay algunos bloques que son específicos de ciencias sociales. Uno es las instituciones y el trabajo, otros son las normas y otro las historias personales, familiares y colectivas. Y hay dos bloques donde comparten contenidos, tanto las sociales como las naturales. Nos referimos al bloque de los objetos y al bloque del cuidado de uno mismo y de los otros, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, la diferencia fundamental, o una de las diferencias entre los dos diseños, es que el diseño del año 2000 lo que intenta es plantear los contenidos a modos de relaciones, porque lo que nos interesa es que los chicos y las chicas empiecen a construir relaciones respondiendo a la pregunta acerca de cómo es el mundo social. En este caso, en relación a la pizzería, esas relaciones serían: ¿te parece que salgamos del Power o vayamos un poquito de nuevo a los bloques de los contenidos? Nati, perdón. Fíjense que ustedes van a tener para leer para la próxima esos bloques de contenidos y van a ver que los contenidos sobre la pizzería van a estar fundamentalmente ubicados en relación a las instituciones y el trabajo, que tiene que ver con el establecimiento de relaciones entre una institución o un espacio social, que en este caso es la pizzería, y los trabajos necesarios para que la pizzería funcione, como dijimos recién, el trabajo del maestro pizzero, del delivery, de los mozos, las relaciones entre la organización del espacio de la pizzería y los trabajos necesarios. Por ejemplo, que en la cocina trabaja el maestro pizzero, el lavaplatos, que en el mostrador trabaja el cajero, los mozos, en el sector de despacho. El establecimiento de relaciones entre el trabajo del maestro pizzero y las herramientas y materiales que utiliza, ¿sí? La harina, la mozzarella, el tomate, esas palas que usan para sacar y poner en el horno las pizzas. Como decía Lucila, las normas necesarias para que la pizzería funcione, ¿sí? Todas las habilitaciones que necesitan, las normas de higiene, la vestimenta que necesitan los trabajadores para poder trabajar, ¿sí? Las cofias en la cabeza, en este caso de pandemia, el uso de tapabocas, por ejemplo, y las historias, ¿sí? Como por ejemplo decía Ana, la historia de la pizza napolitana, ¿sí? ¿Les parece que volvamos a vernos un poquito entre todas? Es decir, que estamos pensando en esos contenidos, en la respuesta acerca de qué espero que los chicos aprendan, que aprendan relaciones, ¿sí? Estos establecimientos de relaciones. Y hay otro contenido que el diseño curricular no incluye, pero que es fundamental, y es que esperamos que los chicos aprendan a jugar, ¿sí? Que el juego no es algo solamente espontáneo, sino que también se enseña, y en esta propuesta el enriquecimiento del juego es un contenido que la maestra o el maestro se propone enseñar. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí. Ustedes van a ver que en el diseño curricular los contenidos aparecen planteados de modo general para cualquier pizzería o el consultorio odontológico de la vez pasada. Hay un trabajo que hace el maestro de selección, es decir, de qué contenidos de aquellos que ofrece el diseño curricular quiere enseñar, y un trabajo de contextualización, es decir, de amasado de esos contenidos al recorte específico. Vamos a ver si podemos sumar una propuesta más, ¿les parece? Para el análisis, para seguir planteándonos estas preguntas. ¿Hasta acá nos siguen? Sí, profe. Entonces, Nati, ¿te parece que les contemos? Grisel, ¿vos querés, levantaste la mano o te quedó de antes levantada, me parece? Perdón, me quedó de antes. No pasa nada. Nati nos va a contar otra propuesta que estuvimos trabajando hace un tiempo, por supuesto antes de la pandemia, y la vamos a escuchar
en esta doble clave de tratar de pensar qué criterios habrá tenido en cuenta ella para seleccionar este recorte del ambiente y qué espera que los chicos aprendan, ¿sí? Y yo, ¿vas a mostrar el Power, Nati? Perfecto. Ahí estoy, perdón, pero no se podía ver, por eso tardaba. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto, Nati. Buenísimo. Bueno, este recorrido, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de unidad didáctica, proyecto o secuencia? Como tomé un recorte de la realidad social y natural, lo organicé, lo planifiqué como una unidad didáctica, ¿sí? O sea, cada itinerario tiene una manera distinta de planificar. Y bueno, se llama, es algo también como inédito, porque generalmente no se trabaja mucho, que es la bicicletería. Y es una bicicletería en particular que se llama Pirulo Cycles, que es una bicicletería que estaba cerca a 3 o 4 cuadras del jardín. Por lo tanto, algunos de los nenes y nenas conocían la bicicletería, ¿sí? Bueno, en realidad, primero empezamos a conversar en la sala para indagar esos saberes previos, que bueno, habíamos visto también en el recorte de la pizzería, que la maestra había mandado una encuesta preguntando qué pizza comían. Bueno, en este sentido, preguntando si usan bicicleta, qué familia tiene bicicleta y quiénes no, cuándo la usan, en qué momento, ¿sí? Dónde la llevan si se rompe, si ellos conocen, ¿sí? Ese espacio. Ahí ven, hicimos también una encuesta a las familias. Ahí están las 3 preguntas, esa encuesta se mandó por el cuaderno y después la recuperamos en la sala, ¿sí? Ahí están las preguntas. ¿Tenés bicicleta? ¿Usas bicicleta? ¿Dónde la llevas y rompes? Bien concretas, ¿sí? Como para que después esa información la podamos organizar, sistematizar de alguna manera, ¿sí? Ven, acá está, dice. Sistematización de la encuesta en el jardín y armamos como un gráfico de barras, ¿sí? Para organizar la información. ¿Dónde usan la bicicleta? ¿Quiénes tienen y quiénes no? ¿Y dónde la llevan si se rompe? Para ver si ellos conocían la bicicletería. Una de las chicas, una auxiliar del jardín, yo trabajo en el gobierno de la ciudad, ella siempre venía en bicicleta desde San Martín, ¿sí? Se venía todos los días en bicicleta desde San Martín. Así que nada, era su medio de transporte particular. Y bueno, con los nenes y las nenas pensamos, las llamamos a la sala, previamente pensamos qué preguntas le queríamos hacer, ¿sí? Y bueno, de ahí eso también nos brindó información acerca de para qué usa la bicicleta, en qué momentos usa la bicicleta, dónde la lleva si se rompe. Estas preguntas que habíamos hecho con las familias, incluyendo esos saberes familiares, se le preguntamos a este informante que vino a la sala, ¿sí? Lo importante es esto, de pensar previamente la entrevista con los chicos y las chicas, porque no es que queremos saber todo, hay ciertas preguntas específicas e información que nosotros queremos saber en función de lo que queremos que los chicos conozcan, de los contenidos que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y después íbamos a hacer la salida didáctica, es importantísimo. Ahora, bueno, lamentablemente por esta pandemia no se puede ir a los espacios a conocer, a acompañar a los chicos, pero las salidas didácticas son fuentes interesantes para tomar información. Y bueno, fuimos a la bicicleta, íbamos a ir a la bicicletería, ¿no? Le comentamos que íbamos a ir a la bicicletería, mi compañera también, nos acompañó la celadora, también un personal de conducción, la vicedirectora, la directora se iban turnando, por lo que les comentaba la otra vez de organizar a los chicos y a las chicas en grupos, ¿no? Para poder recoger esa información. Siempre, ¿sí? Todo este recorrido que uno va haciendo en función de lo que los chicos queremos que ellos aprendan, ¿sí? Lo que los chicos y chicas queremos que aprendan, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a visitar la bicicletería, se pusieron contentos. En el jardín una vez por semana venía una facilitadora digital que nos ayudaba a nosotras, a las maestras, a trabajar con las TICs, así que, bueno, usábamos muchísimo, bueno, las tablets, el proyector, un montón de aplicaciones, y proyectábamos en la pared el mapa digamos, del barrio para ver qué recorrido teníamos que hacer desde el jardín hasta llegar a la bicicletería, ¿sí?
Bueno, y ahí organizamos la salida, como yo les decía, ¿no? Esto es la seña de la tarde. Eran 3 grupos, ¿sí? Importante, como les decía, en función de los contenidos que yo quiero enseñar, que tienen que ver con esto, ¿no? Con qué es una bicicletería, cómo se organiza la bicicletería, quiénes trabajan allá, cómo es, digamos, esta dinámica de roles y de trabajos, ¿sí? Organizamos los grupos para que ellos tomen información, no es que vamos a pasear, ¿sí? Sino que cada grupo tiene una función en función, de nuevo digo, de los contenidos que yo quiero que ellos aprendan, ¿sí? Esto, como decíamos antes, se conversa con los responsables. Tenemos el grupito de chicos y chicas y un responsable por cada grupo. Y lo ideal es que nosotras como docentes estemos desde afuera coordinando esos grupos, ¿sí? Para intervenir cuando sea necesario, ¿sí? Ahí llegamos a la bicicletería y pensamos organizar en 3 sectores. En primer lugar, una de las chicas justo lo planteó esto, de tomar información de la fachada, ¿sí? De la bicicletería. Sentarlos, acá los ven en la vereda, ¿sí? Pero ven que hay un montón de decisiones que tenemos que tomar antes de ir a la salida. Ven, ahí los chicos tienen para dibujar, bueno, cuántas tabletas tenemos o cuántas hojas tenemos que llevar para dibujar, cuántas tablets, los lápices, que todos tengan punta, hablar, ¿sí? Con los adultos responsables. Ahí están tomando esa información, ¿sí? Están dibujando la fachada. Acá justo había un cliente de la bicicletería, ¿sí? Que también pudieron tomar información espontánea. Nosotros, o sea, ellos, porque en realidad fueron en la tarde, no planificaron qué preguntas le iban a hacer acá al informante, pero lo tomaron como emergente para poder preguntar ahí in situ y tener más información, ¿sí? Después, además de la fachada, tenían el salón de ventas, ¿sí? Ahí íbamos a ver cómo se distribuía el espacio. Yo quiero que ellos aprendan de qué manera dentro de la bicicletería el espacio se distribuía, ¿sí? Ahí tenemos otro papá, y ven los chicos observando los diferentes sectores dentro del salón de ventas, ¿sí? Las diferentes bicicletas, los cascos. Otro sector es el taller, que tiene que ver también con el trabajo. ¿Se acuerdan que recién hablábamos de los trabajos y las instituciones? Acá, bueno, está el bicicletero mostrándoles, ¿sí? Las herramientas y los materiales de trabajo, que es otro de los contenidos que yo quiero que aprendan, ¿sí? Y después de dividir en grupos, nos volvimos a juntar ahí, en el medio del salón de venta, y el bicicletero les mostró con las diferentes herramientas y materiales que él usa, cómo hace su trabajo, ¿sí? Ahí se ve bien el contenido, ¿sí? Que yo quería que aprendan, que era el proceso de reparación de la bicicleta, ¿sí? Bueno, toda esa información, que es un montón, de la salida didáctica, por eso para mí son las instancias más propicias para tomar información. Cuando volvimos a la sala, no al mismo día, por supuesto, al otro día o al día siguiente, pero no tiene que pasar mucho tiempo, toda esa información que eran los dibujos que hicieron de la fachada, las fotos que sacaron, las preguntas que le hicieron, todo eso lo organizamos porque en la sala se iba a armar un juego dramático de la bicicletería. Entonces teníamos que pensar, bueno, con todo esto que ya aprendimos de haber ido a la bicicletería, ¿cómo podemos organizar adentro de la sala nuestra bicicletería? ¿Sí? Y se planteó el juego en el espacio de construcción. Bueno, estas experiencias, que era exploración con aire, exploración con globos, como decía recién Adri, ¿no? Como fuimos a indagar, ¿sí? Este recorte de la realidad y digamos, hay un entramado social y natural, estas experiencias serán de ciencias naturales, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? De ciencias naturales, y después con todo lo que fuimos construyendo después del juego, ¿sí? Se realizó como un juego final, o sea, hubo un primer juego a partir de los conocimientos, después hubo un trabajo juego, se llamaba, de construir elementos para después poder jugar. Y como cierre, se hizo una bicicleteada familiar. Pero bueno, lo importante es no perder en ningún momento del recorrido qué es lo que nosotros queremos que los chicos aprendan. ¿Sí? Es como nuestro eje. Y no salirnos, porque lo que nos pasa a veces es que, bueno, qué bueno esto, que entonces empiezo a meter. Y se termina
haciendo como un globo gigante y nos terminamos yendo digamos, del recorte. Divino, Nati. Por el horario que se nos está haciendo, vamos a focalizar en la segunda pregunta, ¿sí? Y yo intenté ver si podía aprender a usar la pizarra, pero como no pude, voy a escribir en el chat para que queden en claro cuáles son esos contenidos. O sea, ¿qué es lo que intentó Nati que sus alumnos aprendan acerca de este recorte que está súper contextualizado, ¿no es cierto? La bicicletería, ¿cómo era? Tenía un nombre Pirulo. ¿Qué se espera que los chicos aprendan? A ver si van diciendo y voy escribiendo en el chat para que quede claro. La función que cumple la bicicletería. Bien, establecimiento de relaciones entre la función que cumple la bicicletería. ¿Qué funciones cumple la bicicletería? Y mostraba ahí que vendían y arreglaban. Venta, perfecto. Y arreglos, sí. Entonces, la función que cumple, la relación con qué. Y el trabajo del bicicletero, ¿no es cierto? Que en realidad era una bicicletería familiar donde trabajaba el señor, la mujer y la nena también ayudaba. Entonces, ahí tenemos uno de los contenidos. El otro sería establecimiento de relaciones entre ¿qué más? Además de la función de venta y arreglos y el trabajo del bicicletero. ¿Qué más esperamos que los chicos aprendan sobre la bicicletería? Las características de los objetos y los usos que hacen, o sea, para usarlos para trabajar. Sería el establecimiento de relaciones entre el trabajo del bicicletero, ¿sí? De arreglos, ¿sí? Bicicletero, y las herramientas y materiales que utiliza, ¿no es cierto? ¿Qué utiliza? Ahí había un montón de pinzas, martillos, había como una morsa donde ajustaba la bicicleta para poder trabajarla. ¿Se entiende? ¿Qué más? Yo creo también para qué se puede usar la bicicleta. Ella daba el ejemplo del auxiliar que viajaba. Bien, o si le preguntaba establecimiento de relaciones entre el uso de la bicicleta y las necesidades de las personas. Ustedes cuando vean todos estos contenidos, están en ese bloque de las instituciones, los espacios sociales y el trabajo. Están planteados en términos generales, no para la bicicletería. Pero nosotros acá lo que estamos haciendo es seleccionarlos y contextualizarlos a la bicicletería Pirulo Cycles, porque si hubiésemos ido a otra, posiblemente sea distinto. ¿Se les ocurre algo más que yo quiero que los chicos aprendan sobre la bicicletería? Yo estoy poniendo uno, establecimiento de relaciones entre las funciones que cumple la bicicletería, que eran justamente de venta y de arreglos, y la organización del espacio, porque vieron que ahí se veían las fotos, un sector que era de venta, donde vendían un montón de artículos, y otro que era el sector de arreglo. ¿A alguien se le ocurre algún otro contenido más? Podría ser eso que decía de la fachada, de cómo se ve. Ahí eso tiene que ver con la organización del espacio, ¿no? Porque la organización del espacio sería la fachada, que es el lugar justamente donde se da a conocer la función de la bicicletería, el sector de venta, el sector de arreglo. Y el otro contenido que decíamos todo el tiempo, en esta propuesta se intenta que los chicos enriquezcan el juego. En este caso, era un juego que se dio lugar en el espacio de construcciones. ¿Se entiende, chicas, a qué nos referimos con la pregunta por los contenidos? Es decir, ¿por qué espero que los chicos aprendan sobre este recorte la bicicletería? Si pudiésemos pensar, ya que tenemos 2 minutitos más, ¿en qué criterios tuvo en cuenta Nati para elegir este recorte? ¿Qué criterios les parece que se tuvieron en cuenta de los que estuvimos trabajando
en el trabajo práctico anterior. Primero que está contextualizado. Ya Perfecto. se llama Perfecto, bicicletería Estefanía. Pirulo, ya eso te lo dice, Pirulo no sé qué más. Exactamente, y es una bicicletería familiar, ¿sí? Estaba muy ¿Contexto cerquita. cotidiano y conocido también, profe? Mirar lo cotidiano con otros ojos, porque era una bicicletería. Igual les digo, entre paréntesis, que para la mayoría era desconocido, porque era algo que estaba cerquita, pero que en general no se ve. No, y además ellos usaban las bicicletas, saben lo que es una bicicleta, pero no conocían la función de la bicicletería. Para que se los... Exactamente, claro. Exactamente. ¿Qué otro criterio más les falta? Interacción entre la indagación y el juego, perfecto, en la medida en que los chicos más conocen este recorte, más enriquecen su juego. Bien. ¿Coincide con un espacio físico? Sí. 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 Podríamos decir, por cómo uno conoce a los chicos y a las chicas de estas edades, ¿recupera un interés genuino de los pibes? Sí. Y me parece que sí, ¿no? Que los chicos se copan con andar en bici, ¿sí? Bien, bien. Y en este caso les puedo decir que tenía en cuenta el gusto de la maestra, que estaba copada con eso de ir a conocer un lugar. De hecho, a la tarde estaba habitualmente cerrada y consiguió que se la abriera para que pudiera ir con los chicos. Y realmente, por ahí para cerrar, contarles que el juego se llevó a cabo en el espacio de construcción, porque era muy difícil jugar en la sala con bicicletas de tamaño normal. Entonces, las maestras habían confeccionado con ayuda de las familias como bicicletas pequeñitas con distintos materiales y con muñequitos y bloques de madera y cartones. Entonces los chicos fueron armando ese espacio de jugar con herramientas chiquitas a la bicicletería en el espacio de juego en construcción. Bien. La complejidad, exactamente, gracias por recordarlo. Piensen que no queda en esta idea de que en la bicicletería hay bicicletas. No, se dan cuenta de toda esa complejidad, de la venta, del arreglo, de la reutilización, del trabajo necesario, de la organización del espacio, de las herramientas, de los materiales. Bien, muchas gracias. Entonces, estamos haciendo este caminito como de nuestro propósito es que los chicos se enriquezcan y amplíen su mirada sobre el ambiente en su totalidad es inabarcable, seleccionamos ciertos recortes. Una vez que elegimos un recorte, la pregunta es, ¿qué quiero que los chicos aprendan o qué me propongo enseñar, en este caso sobre la bicicletería? Cuando terminemos la clase vamos a subir un trabajo práctico en el que les vamos a proponer ver una filmación, una propuesta didáctica filmada. Entonces les vamos a pedir que la puedan analizar tanto desde los criterios de selección del recorte como en relación a la selección y elaboración de contenidos. Piensen todo el tiempo en este trabajo del diseño curricular, de seleccionar los contenidos y de amasarlos, de contextualizarlos en función del recorte, ¿sí? Y es importante que sigan subiendo los trabajos prácticos, así nosotras las vamos acompañando en este proceso. Antes de despedirnos, vuelvo a preguntar a las chicas que me quedaron acá sin... ¿Sara te está? No se subió. Olivares, tampoco. Y Acuña Ibarra tampoco, ¿no? Solo para tener en claro quiénes siguen estando subidas al tren. Profe, le hago una pregunta. Sí, claro. ¿El criterio reconocer, valorar y dar cabida a los saberes de la comunidad no está también en la propuesta de la bicicletería? Y depende cómo lo fundamentemos, puede ser. ¿Qué decís, Nati? En ese caso... Sí, quizás por la informante
digamos, por la auxiliar del jardín, que para ellos era tan conocido. Pero no sé si se tiraría un poquito de... Les doy una pista. Cuando miren ahora la propuesta que subimos, ese es un clarísimo ejemplo de cómo se tienen en cuenta tanto los saberes de la comunidad como el trabajo en red con otras instituciones. Claro, mírenlo a ver si ahí les van a quedar claros, en la propuesta que les vamos a subir hoy para analizar. Y lo volvemos Entonces la próxima yo me lo anoto y volvemos a aclarar el tema de... Sí, esos son los que generan más confusión, quizás. Claro. Bien. Adri, una de las chicas preguntó con qué diseño van a trabajar. Y en principio... el del 2000. Gracias, no lo había visto. En principio estamos analizando y trabajando con el 2000. Vamos a intentar después mostrarles cuáles son las semejanzas y las diferencias y las discusiones que hay con el diseño que está ahora vigente. Ustedes después van a tener la libertad de elegir con qué trabajar, pero tenemos ese problema en esta cátedra que las profes no estamos de acuerdo con el diseño vigente. Entonces no queda otra más que poder explicitar los puntos de vista, analizarlos y que ustedes tengan las herramientas para poder usar uno u otro. No sé en las demás cátedras cómo se están manejando. Las chicas que están más avanzadas, ¿qué pueden decir? Yo tengo esas prácticas y la profe nos dijo también que íbamos a usar el diseño del 2000. ¿Con quién estás cursando, Grisel? Por ejemplo, en artes visuales estamos con lo que es Marcela, y no me acuerdo el apellido. Estamos con el diseño del 2019. Claro, con Marcela. Y bueno, pero es según el docente. Justamente ayer en práctica de lenguaje estábamos hablando de eso, de las diferencias que tienen los diferentes diseños. Claro. Para cerrar y por ahí plantear solamente algo para que se entienda, el diseño que está en vigencia, el del 19, está planteado, el eje está puesto en las competencias y en las habilidades de los chicos, como algo individual, y el diseño del 2000 está ubicado desde el lugar donde que la institución como como institución pública y los maestros tienen que hacerse cargo como responsabilidad social de enseñar. Ahí hay toda una posición pedagógica, ideológica y política, cómo uno ubica en el lugar, el aprendizaje es solo responsabilidad de un chico u otro que son capaces de construir ciertas habilidades de modo individual, o es un compromiso social de la institución jardín, como institución pública, de generar y garantizar las condiciones para que los grupos de niñas y niñas puedan aprender. Eso es tan solo como un primer elemento. Y después hay otros, y además, en el caso del capítulo de innovación del ambiente social y natural, está clarísimo que lo hizo alguien de naturales y no de sociales, y hay una mirada biologicista, está mal, hay errores conceptuales gravísimos. Entonces, para mí es muy complicado enseñarles algo que puedo fundamentar que está mal. Pero bueno, vamos a intentar que ustedes tengan un acercamiento al diseño del 2000 y puedan después tener una mirada sobre lo que ahora está vigente, porque es lo que se les va a exigir en las instituciones para que ustedes tengan herramientas para fundamentar y poder posicionarse. No sé, chicas, si alguien quiere comentar algo más.